Evangelio del apóstol Juan, capítulo 13, verso 21. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21. Vamos a leerlo inicialmente, solo el verso 21, y luego vamos a estar abordando todo lo que queda del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tenemos frente a nosotros, Señor, un texto, una porción de tu palabra que nos habla de que tú fuiste conmovido, mi Jesús. Y la conmoción, Señor, en ti y en tu corazón tiene que ser para nosotros un motivo de aprendizaje, de reflexión y también, conforme a tu voluntad, de conmoción clara, concreta y de transformación en nuestro corazón. ¿Qué conmueve el corazón de nuestro Señor? ¿Qué conmovió el corazón de nuestro Señor si aún no tenía la cruz enfrente, aun cuando le faltaban pocas horas? ¿Qué conmovió tu corazón, Señor, al punto de decir lo que dijiste y de hacer lo que hiciste en ese día, Señor, con tus discípulos? Ayúdanos hoy a entenderlo, mi Rey, para que nosotros también seamos conmovidos como tú y no nos quedemos indiferentes y no seamos, oh Santo Señor, renuentes a obrar conforme a tu voluntad. Abre hoy tu palabra para nosotros. Por amor de tu nombre, a través de la obra de tu Espíritu te lo pedimos, mi Rey. Amén y amén. Si usted tuviera un grupo de personas, dije la vez pasada, que dependen de usted, y usted sabe que va a fallecer, ¿qué les diría? Esa fue mi introducción la vez pasada, cuando empezamos el capítulo 13. En esta ocasión le pregunto, ¿y si usted sabe que una de esas personas lo va a traicionar, qué haría? Porque nosotros tendemos a reaccionar de diferentes maneras. Alguno de nosotros tal vez reconvendría al traidor y trataría de frenarlo. Y más aún si sabe que la traición pone en riesgo su vida. Pregunto, hermanos, ¿ustedes se han sentido traicionados alguna vez por alguien? ¿De alguna forma? Tal vez no arriesgando su vida física para que muera, pero arriesgando su integridad moral, espiritual. ¿Se ha sentido usted traicionado por alguien? ¿Alguien ha traicionado su confianza? ¿Alguien ha traicionado lo que usted le ha revelado, lo que le ha dicho? ¿Si ha sido divulgando algo muy secreto suyo? ¿O alguien ha traicionado su confianza en lo que usted esperaba de él? ¿Y cómo él reaccionó, cómo ella reaccionó? Y más aún, el que lo ha o la que lo ha traicionado es muy cercana o cercano a su corazón, es un familiar, es su pareja, son sus hijos, son sus padres, alguien que usted quiere y que esperaba que cualquiera menos esa persona los traicionara. Bienvenidos al club grande que se llama humanidad. Y la humanidad por entero, por haber caído en pecado, no solamente es traicionada por otro ser humano, sino que también traiciona a los otros seres humanos. Es mi deber en esta mañana decirle: no se deje paralizar por la traición, igual que no se deje paralizar por el abandono de quienes deberían acompañarlos. Recuerde que usted está puesto como Cristo, igual que yo, para que en esta tierra reflejemos su amor, incluso en medio de las circunstancias más adversas, en medio de la traición. Cristo ya le había lavado los pies a sus discípulos
en el inicio del capítulo 13 y no excluyó de lavarle los pies al Bautista. Cristo ya lo había hecho diciéndoles, les estoy dando ejemplo para que como así yo les hago a ustedes, ustedes les hagan los demás. Y lo hizo como lo veíamos en el versículo 1 la semana pasada, porque los amó hasta el fin. Yo los amo hasta lo último, les sirvo hasta el final, porque mi objetivo final es que ustedes sirvan y amen a los demás como yo les sirvo y les amo a ustedes. Pero ahora, versículo 21, Cristo se conmueve. Y la palabra ahí es muy, muy diciente y es muy, muy, muy fuerte. Es una conmoción interna que implica elevación de los latidos, sudoración de la frente, implica imaginación de lo que va a pasar. Por amor del Señor, mis hermanos, Cristo iba a ser crucificado. Y uno de los que andaba con él era el que lo iba a entregar, alguien muy cercano. Implica que Cristo se transformó internamente al punto que tuvo que hablar y decir lo que estaba sintiendo. No salido de la voluntad del Señor, no fuera del propósito divino, pero tuvo que hacerlo porque su corazón se desbordaba. Y en el versículo 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. La traición no tomó por sorpresa a Cristo, porque era la forma en que el Padre iba a glorificarse en Cristo. Pero la traición sí toma por sorpresa a los discípulos. Y ustedes han visto el cuadro de la cena, ¿cierto? Dicen los que saben de arte que el cuadro de la cena de Leonardo da Vinci refleja ese momento. ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto? El cuadro donde está Jesús en la mitad y los discípulos alrededor sentados a la mesa. Ahora, hermanos, esa no fue una fotografía del original. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Cristo, no había de esas mesas, pero sobre todo no había de esas sillas. Ellos se sentaban sobre el piso y se recostaban en un brazo para comer. Pero el asunto es que en el cuadro Leonardo da Vinci, cuando usted lo mira, pareciera que uno a otro discípulo se estuviera hablando y estuviera diciéndose algo, porque supuestamente Leonardo da Vinci lo que quiso fue representar la reacción de ellos cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo reaccionaron ellos? Con sorpresa. ¿Por qué con sorpresa? Porque ellos mismos no pensaron que alguien de dentro de ellos pudiera traicionar al Maestro. El amor de Jesús le impidió ser indiferente a la voluntad de Dios, pero también a la tragedia del pecado en el pecador. Hermanos, Cristo no era indiferente. Yo quiero por favor que usted vaya conmigo a Ezequiel, sin perder Juan, capítulo 18, versículo 32. Un Cristo indiferente no es el verdadero Cristo. Ezequiel 18, 32. Y un cristiano indiferente no es un cristiano que esté mostrando o revelando a Cristo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Al final de este capítulo, un profeta que habló fuertemente sobre el juicio de Dios sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Jerusalén en Judá, termina diciendo estas palabras de parte de Dios: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿De dónde sacamos nosotros de que Dios se goza destruyendo a la gente o condenándola? Hermanos, Dios se deleita cuando la gente sufre. Dios se deleita con la condenación eterna de un alma en el infierno. Se goza mórbidamente por lo que estén pasando el sufrimiento estas personas. ¿Sí o no? ¿Ustedes han reflexionado en ello? Entonces, ¿por qué los envía al infierno cuando no obedecen? Si a Él no le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a otro texto del mismo Ezequiel, capítulo 33, versículo 11.
Dice 33:11. Diles, Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No quiero que muráis, no quiero que perezcáis. No me deleito en eso. ¿Por qué se van a dejar morir? ¿Por qué se van a dejar condenar? ¿Por qué se van a dejar castigar, en este caso de forma temporal, con un exilio y con una destrucción de Jerusalén en el tiempo de Ezequiel? Ahora, ¿por qué nos vamos a dejar que nosotros cosechemos en esta vida por vivir lejos de la voluntad del Señor y no aferrarnos a Cristo? Vivamos cada vez más fuera de la voluntad de Dios y más perdidamente y más bajo el juicio divino, y luego de nuestra muerte en la eternidad en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué las personas terminan en la cárcel? ¿A la gente le gusta ir a la cárcel? ¿Será que a alguien le gusta que lo castiguen? Entonces, ¿por qué hacen algo para que lo castiguen? ¿Por qué? Los padres que estamos acá, ¿a ustedes les gusta castigar a sus hijos? Cuando ustedes los están castigando y les están poniendo una disciplina de cualquier tipo, sea de uno u otro tipo, ustedes se alegran y dicen, uy, ahora sí lo pesqué, qué rico castigarlo para que sufra. ¿Sí? ¿Los padres nos gozamos castigando a los hijos? ¿Cierto que no? No debería ser. ¿Por qué no, hermanos? Porque no queremos ver el sufrimiento de aquellos que estamos disciplinando. Entonces, ¿por qué los castigan? Entonces, ¿por qué los disciplinan? ¿Sabe usted que cuando yo era pequeño, de niño, les doy mi testimonio, fui muy analítico, muy reflexivo? Y una de las cosas que les he comentado algunas veces es que yo quería, cuando me regañaban o reconvenían de 5 años, morir, para de 5 años, cuando muriera, volarme, ojalá me muriera, y cuando me muriera por haberme volado, mis padres me estuvieran allí en el ataúd velando y dijeran, pobrecito el niño. Era que lo castigábamos mucho. Nosotros sí somos malos. El niño era muy bueno y nosotros éramos muy cansones con él, lo castigábamos demasiado. De 5 añitos, de hecho mi carácter fue muy conflictivo precisamente por eso. No jugué nunca fútbol, tal vez no porque no pudiera haber tenido desarrollado el talento, sino porque precisamente era tan conflictivo y pensaba tanto en las consecuencias, por qué me juzgan, por qué me condenan, que decía, no juego porque tan pronto pase un balón mal, me van a decir, vea, se equivocó, no sabe jugar. Entonces mejor no lo hago para que no me condenen y no me digan nada. No quiero sentirme señalado ni condenado. No quiero que nadie me reprenda. Y sobre todo no quiero sentirme castigado. Y la pregunta es, ¿por qué entonces yo, usted y todos los seres humanos hacemos entonces cosas que son dignas de disciplina y de castigo? ¿Por qué? No es porque queremos ser castigados, hermanos. Es porque no entendemos en el fondo que lo que estamos haciendo es cosechando nuestra propia destrucción. Y lo que Dios quiere es conmovernos con su misericordia. Y cuando el Señor viene y habla de salvación a través de Cristo y dice que el que no se convierta a Cristo ya está condenado, y muestra en el capítulo 13, volviendo a él, que uno de los discípulos lo iba a traicionar, lo que está haciendo, y precisamente por eso está ahí conmovido, es conmoviendo con su conmoción a los que están escuchándole, diciéndoles, muchachos, uno de ustedes me va a entregar. Y lo logra. Los discípulos se conmueven a tal punto que cada uno duda de sí mismo. En Mateo y en Marcos, dice que los discípulos empezaron a pensar cada uno que era uno de ellos. Pero como Dios no se deleita en hacer sufrir, tampoco Dios se deleita en obligar al pecador. Capítulo 12 de Juan, versículo 6. ¿Qué dice? Pero dijo esto de Judas, ¿no? Está hablando de Judas. No porque se cuidara Judas de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
¿Qué hacía Judas en medio de los discípulos? ¿Qué labor tenía? Era el tesorero. ¿Y ustedes saben qué hacía Judas con la plática de la tesorería? Se la embolsillaba y no regresaba esa plata otra vez a la tesorería. Judas era ladrón del mismo Señor Jesucristo y de sus hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 15. Mateo capítulo 26, versículo 15. Estas son palabras de Judas, Mateo 26, 15. Está frente a los que querían matar a Jesús. Mateo 26, 15. Ellos le proponen a Judas que le entregue a Jesús, lo llaman, y Judas les dice lo siguiente: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Quién propuso el negocio? Judas. ¿Cuánto me van a dar? Yo se los entrego, 30 piezas de plata. La obra de salvación de Cristo era especial sobre sus discípulos, pero uno de ellos nunca entendió ni aceptó la obra salvadora de Cristo y fue Judas. La malinterpretó, sino que se aprovechó más bien de acuerdo a la tendencia de su pecado y de su corazón para poderse usufructuar de ella. Primero sacando todos los días y segundo terminando de sacar beneficio, al final entregándolo a él. Amados hermanos, hagamos un paréntesis pequeñito aquí y pregunto: ¿habrá alguien en esta tierra que utilice el nombre del Señor para hacer ganancias deshonestas con la fe de los demás? Yo creo que sí. Pero más aún, vengámonos a nosotros mismos. ¿Será que en algún momento yo he querido que simplemente Jesús sirva para mi propio deleite y mis aficiones o mis sueños personales y no para el propósito de su reino conforme a su voluntad? Porque pregunto, ahí la Biblia dice que Judas era ladrón, que robaba de la bolsa y que al final con su ambición propuso él que le dieran algo por entregar a Cristo. Pero ¿por qué lo hizo? Si hubiera entendido realmente que Cristo era el Salvador, ¿lo hubiera hecho? Yo creo que no. ¿Qué pensaba Judas de Jesús? ¿Qué pensaba? Tenemos que tener un contexto grande, hermanos, que tal vez es lo mismo que pensaron sus discípulos, los demás. Más adelante vamos a ver que Pedro también traiciona a Jesús, no pidiendo plata, ni de la misma manera, pero Pedro también termina negando a Cristo. Tal vez la misma circunstancia cultural y el mismo pensamiento colectivo que afectó a Judas, afectó a Pedro. La única diferencia es que Judas, no siendo realmente de los que eran de Cristo, se dejó llevar por su pecado hasta el extremo. Pero Pedro también fue conmocionado. Hermanos, ¿qué clase de Salvador quería el pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué clase de Salvador? Pongamos un ejemplo clarito. Yo viniendo de Cúcuta y yendo hacia Cúcuta, veía decenas y al final centenas, cuando lo suma todo, de venezolanos viniendo desde Cúcuta hasta acá, hasta Bucaramanga a pie. Si usted les predica a ellos un Cristo, un evangelio, les habla de un Salvador, ¿qué consecuencia inmediata querrían ellos tener a causa de entregar su vida a Cristo en Venezuela? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué quisiera todo venezolano hoy que pasara en Venezuela? Sin implicar muerte, ¿no? Por favor, piénselo mejor. Sin implicar asesinatos, por lo menos que hubiera un cambio en qué. ¿Sí? Que abdique, que entregue, que se convierta, que el Señor haga un milagro, que se traslade, que haya cambio de gobierno, ¿cierto? ¿Y por qué quieren cambio de gobierno? Porque se sienten maltratados, abusados, no tienen que comer y una cantidad de cosas más, ¿cierto? El pueblo de Israel se sentía así, aunque no tuviera exactamente las mismas circunstancias, con el Imperio Romano. ¿Y qué quería entonces ese pueblo? Hay muchos escritos fuera de la Biblia que muestran que el pueblo de Israel lo que quería no era un salvador del corazón, quería a alguien que los liberara del Imperio Romano, que nos quite ese yugo, esa esclavitud de esta gente que nos está acechando. Entonces Judas sencillamente era como cualquier otro de los judíos de la época que querían simplemente libertad social, libertad política, libertad religiosa, derechos civiles y todo lo que usted quiera, todo lo que a usted se le antoje. Y eso hoy en día sucede hasta en los más pequeños.
Sucede hasta en los niños. No es curioso el caso de la prima mía, que desde pequeña la hija mayor la demandaba porque violaba sus derechos cuando la reprendía. Todos queremos hacer emancipación, ¿cierto? Yo no quiero que me regañen, yo no quiero que me cuestionen, yo no quiero que me digan nada. Quiero liberarme de cualquier clase de autoridad. ¿Qué quería Judas? Quería que el Salvador hiciera lo que él quería, nada más. Y como Jesús no colmó las expectativas y no destruyó al emperador, ni estaba trayendo un levantamiento guerrerista, él se deja llevar por sus impulsos y termina traicionando Judas a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 22, dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo el que lo voy a traicionar? Usted llega convencido a la reunión con Cristo como discípulo y Cristo dice que uno lo va a traicionar. Y usted lo escucha tan convencido a él que dice: ¿soy yo? No solamente lo dice Mateo, también lo dice Marcos, para ver la otra forma de expresarlo el evangelista. Marcos capítulo 14, verso 19. En Marcos 14, 19 dice lo siguiente: entonces ellos comenzaron a entristecerse. Ve que también fueron conmovidos con la conmoción de Cristo. Se entristecieron. Marcos 14, 19, ellos comenzaron a entristecerse. Marcos 14, 19, y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y otra vez: ¿seré yo? ¿Seré yo? Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que causan las palabras de Cristo en los verdaderos discípulos? ¿Se dan cuenta de lo que conmueve la palabra de Cristo? ¿Se dan cuenta de lo que conmueve la conmoción de Cristo? Cuando el Señor se conmueve por un alma para salvarla, nosotros deberíamos conmovernos también para lo mismo. Pero cuando el Señor se conmueve por la traición de alguien y el pecado que hay en la humanidad, nosotros también deberíamos conmovernos al punto de decir: Señor, yo también he pecado y yo también he hecho lo malo. Identificarnos y sentirnos conmovidos. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que no hay un avivamiento tan grande hoy en día en medio de nuestros pueblos? Porque nuestras oraciones son frías y calculadas, porque poco nos conmovemos frente a la presencia de Dios y mucho menos frente al hecho de que hay tanto pecado en la humanidad. ¿Cuándo fue la última vez que colectivamente como iglesia lloramos por el pecado que hay en Bucaramanga? Y si hay traición o hay problemas en medio de las iglesias y en medio de nuestra propia iglesia, ¿cuándo fue la última vez que lloramos delante del Señor, conmovidos como Él se conmueve por el pecado y la traición en su iglesia? Y le pedimos: Señor, haz algo en la iglesia. ¿Cuándo? ¿O cuándo fue la última vez que fuimos conmovidos y dijimos: Señor, yo también, ¿seré yo? Porque yo también me equivoco, yo soy pecador. ¿Cuándo? 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 Lo que pasa es que todos queremos detalles, ¿no? Vuelva a Juan capítulo 13, versículo 22. Y aun cuando ellos se conmovieron, en Juan 13, 22, se formó una especie de dinámica en la cena donde querían detalles. En el versículo 22 de Juan 13 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Se imagínese a Pedro mirando a Juan, que es el discípulo amado, que es el autor del Evangelio. Pedro, pregúntele quién es. Usted que está recostado al lado de él en la mesa. Y Juan: Señor, ¿quién es? ¿Ustedes qué creen que querían ellos? En este momento o en esta etapa ya no estaban reflexionando solamente si eran ellos, que es algo bueno que nosotros tenemos que hacer, examinarnos. Estaban reflexionando ¿quién es? A señalarlo, a decirle: traidor, usted sinvergüenza que anduvo con nosotros. ¿Quién creyera? ¿Quién es? Y dice la Biblia: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. A ver, hermanos, no sé si me pasa a mí solo, pero si Pedro pregunta quién es, le dice a Juan, pregúntele. Juan le pregunta a Cristo, y Cristo le dice: el que comparta, el que yo le dé el bocado, y le da el bocado a Judas, no es blanco, es... no, blanco no es. Gallina lo pone y frito se come. No está como claro, ¿cierto? Yo pregunto: Juan, dígale quién es. Juan dice: Señor, ¿quién es? El que moje conmigo el pan en el plato y yo le dé de comer, le dé el bocado, le da el bocado a Judas. ¿No es claro que Judas? Lo que sucede es que en la dinámica existen varios elementos dentro de la iglesia, igual que dentro de los discípulos primitivos. El primero es el elemento simple y meramente de compartir físico y emocional. Y ellos, por sus propias costumbres, no entendieron, porque, hermanos, meter la mano en el plato y sacar para comer o darle al otro era costumbre en la época, pero darle especialmente al otro era un gesto de bendición y de demostración de cariño, de acuerdo a las costumbres de la época. Entonces se escucha raro, como que al que yo le estoy demostrando cariño, ese es el que me va a traicionar. Suena como medio complejo. ¿Quién es el que nos va a traicionar? El que yo más abrace y felicite, el que yo más le diga palabras de cariño y de amor, ese es el que nos va a traicionar. Como discordante. De hecho, cuando Judas traiciona a Jesús, lo entrega con un ¿qué? Con un beso. Por eso es tan conflictivo, porque eran costumbres naturales de ellos y entonces ellos no podían entender lo natural. Pero el otro elemento es el elemento espiritual. Todavía ellos no deberían entender completamente que era Judas, porque si hubieran entendido que era Judas, tal vez le hubieran hecho un linchamiento grupal. Entonces, ¿qué sucedió? Dice el versículo 28: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ninguno entendió. ¡Wow! Tremendo. Porque algunos pensaban, mire lo que pensaban: puesto que Judas tenía la bolsa o cargaba el dinero, que Jesús le estaba diciendo o le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Que cuando Jesús le dijo: lo que tenga que hacer, hágalo pronto, no le estaba diciendo: vaya y me traiciona rapidito para que me maten. Le estaba diciendo: vaya y compra lo que necesitamos. Ellos comprendieron así. Hermanos, hago un paréntesis aquí: en la iglesia no todos entienden todo, y en medio de una predicación es importante decirlo. En la iglesia no todos entendemos todo el tiempo, ni de la misma manera, pero lo esencial y necesario el Espíritu Santo sí lo da a entender de acuerdo a la correcta interpretación de la Biblia y a lo que necesita cada persona como aplicación personal. Mientras Pedro y Juan preguntaron y ninguno entendió, si no entendieron ni Pedro ni Juan, que fueron los que armaron el complot, los demás sí que menos. ¿Qué piensan que pensó Judas? Póngase por un momento en sus pies. Yo voy a traicionar al maestro, ya tengo la plata contabilizada, lo que me van a pagar, lo voy a hacer, y el maestro dice que uno lo va a traicionar, luego dice el que le dé el bocado me lo da a mí, y luego me dice: vaya y hágalo pronto. Hermanos, no era una oportunidad para que Judas dijera: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero traicionar. Ese sí entendió, y entendió claramente. Nadie que traiciona la causa de Cristo, la iglesia, en la familia o en su pareja, que traiciona lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros, lo hace sin ser responsable. Todos son responsables. Y hasta el último día el Señor Jesús le dio oportunidad a Judas. Judas vio los mismos milagros, Judas vio al mismo Cristo predicar, comió del mismo pan multiplicado, los mismos peces multiplicados. Judas estuvo con ellos, escuchó las mismas palabras del maestro, oyó orar al mismo maestro, vio al mismo Jesús que vio Pedro, Jacobo, Juan y los demás discípulos. Y hasta el final, cuando Cristo le dice: haga lo que tiene que hacer, en vez de decir: me pescaron, me agarraron, Señor, me agarraste en mi infidelidad, ayúdame.
Para mi concepto, y esto es mi propio entendimiento, yo creo que Judas tuvo que haberse reafirmado como lo hacen todos los seres humanos. ¿Así? Me pescó, pero yo ya decidí hacer esto. Y como no es el Salvador, no es el Mesías que yo pensé, ni está queriendo hacer mi voluntad, ni contestarme conforme a mis necesidades y a lo que yo pienso, pues voy a terminar de hacerlo conforme Él dijo, y me voy a hacer. ¿O no tuvo que haber pasado algo así por su corazón? Se reafirmó, y escuche esto que es muy importante para usted como creyente, para mí como creyente, para la iglesia, para la familia, todos. Cristo dejó libre al traidor, lo dejó ir, y alguno de nosotros no quiere dejar ir a las personas que no solamente nos han traicionado a nosotros, sino han traicionado la causa de Cristo. Y tal vez las dejemos ir físicamente, pero en nuestro corazón guardamos todavía el rencor. ¿Será que sí? Listo, me traicionaron. Señor, yo lo perdono, llévatelo. Pero cada vez que lo veo, hay algo que se me revuelve en el estómago. ¿Lo dejó ir? ¿De verdad la dejó ir o lo dejó ir? Y aquí más bravo, porque aquí no ha hecho todavía la traición. Cristo lo deja ir para que haga la traición. Amados hermanos, nosotros vivimos atados emocionalmente a las cosas y a las personas. Y lo peor que puede pasar en nuestra vida es que estemos atados emocionalmente a alguien que nos hizo daño. La persona ya no está cerca de nosotros, ya nos traicionó o nos está traicionando, y nosotros vivimos pensando en lo que nos están haciendo. Amados hermanos, Cristo lo dejó ir. Cristo lo dejó ir. Porque su amor le impidió ser indiferente a la voluntad de Dios. Él sabía lo que era la voluntad de Dios, pero también entendió la tragedia del pecado en el pecador. ¿Sabe por qué lo deja Cristo ir? Por lo mismo que dijo en la cruz del Calvario: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un pobre esclavo del pecado. Está atado a su propia ambición. No sabe lo que está haciendo. Si alguien nos miente y nos traiciona con una mentira, es una persona atada al pecado de la mentira. Si alguien nos miente, si alguien nos traiciona, por medio de una infidelidad, es una persona atada a la infidelidad. Si alguien nos traiciona por medio de decirnos algo que nos ofenda, es una persona atada tal vez a la impulsividad en sus palabras y a las ofensas verbales. ¿Por qué no lo vemos como lo ve Cristo? Como personas atadas y esclavas del pecado. Cristo no lo excusó, hermanos, porque Él no dejó de condenarse, pero tampoco se quedó recriminándolo, lo dejó ir. Entonces todos queremos detalles, pero Dios obra aunque no entendamos los detalles, y Cristo deja ir libre al traidor. Eso nos enseña esa parte. Volvemos a repetirlo, porque el amor de Cristo le impide ser indiferente no solamente a la voluntad de Dios, sino también a la obra del pecado en los corazones. Pregunta: ¿eso se le salió de las manos al Señor Jesús? ¿Se le salió de las manos a Dios? No pierda el texto, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 22. Lucas capítulo 22, versículo 22. La esencia de toda la palabra de Dios es que Dios es soberano y el hombre es responsable, y que solo en Cristo esas dos realidades tienen un final feliz. Lucas capítulo 22, verso 22 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre, Jesús, va según lo que está determinado. ¿Determinado por quién? Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Quién determinó que fuera entregado? ¿Quién planeó eso? ¿Seguro el Señor? ¿Seguro Dios estaba al control de lo que estaba pasando en Cristo? ¿Con Cristo, perdón? Usted, toda la Biblia encuentra que Dios es soberano y está al control, y especialmente con la más terrible obra pecaminosa que pudo haber hecho el ser humano, que es matar al Hijo de Dios hecho hombre. Nómbreme cualquier pecado, nómbreme cualquier ofensa contra Dios, pero si Dios mismo se hace hombre y lo matamos, yo no creo, de acuerdo a la Biblia, que haya un pecado mayor que ese.
Y eso, de acuerdo al texto que acabamos de leer, de acuerdo a las oraciones de los discípulos en Hechos 4, en Hechos 2, y de acuerdo a toda la Biblia, estaba determinado ¿por quién? Por Dios. Ahora entonces yo puedo decir, siendo Judas, bueno, como eso está determinado por Dios, entonces chupe, voy a hacer lo que Él determinó. Decimos así, mi tierra, perdón, lleve, porque dijo que iba a hacerlo, entonces yo lo voy a hacer y lo voy a cumplir. ¿Para qué se pone a determinarme a mí? Entonces, ¿sería irresponsable Judas? No. Las dos cosas son verdades paralelas por toda la Escritura. Dios es soberano, controla todas las cosas, no pone el pecado en el corazón de ninguno, sino que de su propio corazón el hombre peca. Y entonces, lo que Dios determinó no me quita la responsabilidad de lo que sucedió, porque el mismo versículo que dice que ya está determinado, verso 22 de Lucas 22, dice, ay de aquel hombre por quien es entregado. No está diciendo, bueno, Judas, tú vas a quedar libre de responsabilidades porque eso estaba escrito. Está diciendo, ay de aquel por quien es entregado. O sea que Judas no tuvo excusa. Hermanos, así pasa en todas las circunstancias. Confiar en la soberanía de Dios me permite descansar en la voluntad del Señor. Si alguien me traiciona a mí, si alguien va en contra de la voluntad del Señor, de alguna forma yo puedo descansar y reposar en el Señor, que Dios sigue estando al control y sabe por qué están pasando esas circunstancias. Y al mismo tiempo no excusar o alcahuetear a la persona que traiciona a los demás o que traiciona la causa de Cristo. ¿Me hago entender? ¿Cómo podemos nosotros descansar en Dios? Viendo que eso sucedió en Cristo, porque su amor llevó a Cristo a glorificar al Padre a través de su sacrificio. Juan capítulo 13, versículo 31. Juan 13, 31. Hermanos, aquí en este texto, en este capítulo, tenemos una especie de sándwich. Ustedes han visto los sándwiches, ¿cierto? En nuestro idioma se llama emparedado, no se llama sándwich. ¿Por qué se llama emparedado? Porque está entre dos paredes de pan y en la mitad lo que comemos. Aquí, como lo puso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, inicia en el versículo 21 con la traición de Judas y termina en el último versículo con la negación de Pedro. Un pan es la traición de Judas y otro pan es el anuncio de la negación de Pedro. Un pan es el anuncio de Cristo de que Judas lo iba a traicionar y otro pan es el anuncio de que Pedro lo iba a negar. Y entre uno y otro pan está la sustancia del medio. ¿Cuál es la sustancia del medio? Capítulo 13, versículos 31. Dice, entonces cuando hubo salido Judas y ya se fue, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo a Cristo y enseguida le glorificará. No hay nada más glorioso o que demuestre más los atributos de Dios que la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Dónde brilló más la justicia de Dios sino en la cruz del Calvario, cuando está viniendo la ira o el juicio de Dios por causa del pecado sobre el mismo Hijo de Dios? ¿Y dónde brilló más la misericordia de Dios sino ahí mismo en la cruz del Calvario, donde por piedad a nosotros Dios está descargando el castigo que nosotros merecemos? Justicia tremenda, misericordia tremenda, brillando gloriosas de parte de Dios ahí en la cruz del Calvario. Y todo obrado entre una traición y una negación, entre quien lo traicionó y quien lo negó y quienes lo abandonaron, porque al final todos los discípulos lo abandonaron. Y en medio de toda esta tragedia, Dios estaba glorificando y estaba mostrando su glorioso carácter. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos llamados en nuestra vida a tener un objetivo, a glorificar a Dios, a gozarnos en Él, pero por medio de mostrarlo Él al mundo, glorificándolo. Entonces, cada vez que estemos en un emparedado parecido entre traición y abandono, es la oportunidad para que demos gloria a Dios por medio de nuestra semejanza a Cristo. Mostrando a Cristo. ¿Cómo mostramos a Cristo? Haciendo la voluntad del Padre en medio de la adversidad, de la traición y del abandono. Eso suena muy duro, ¿cierto? Dígaselo usted a una persona que la abandonó su familia. Enséñeselo usted a una persona que la traicionó su esposo.
Dígaselo a una madre que ha sido maltratada por el marido o a una hija que ha sido maltratada por sus padres de forma aberrante. Dígales, en medio del abandono y en medio de la traición, Dios se puede glorificar. ¿Sabe algo? Esa es la verdad más terriblemente difícil de aceptar para el ser humano, pero más gloriosamente poderosa para transformar el corazón, porque Dios vino a que nuestros corazones le glorifiquen a Él y le muestren a Él en medio de las circunstancias difíciles. Hermanos, no necesitamos estar en un mundo perfecto. Cristo no tuvo discípulos perfectos, no somos la iglesia perfecta, no tenemos la familia perfecta, no tenemos la pareja perfecta, no tenemos los hijos perfectos. Y les doy una noticia, usted y yo tampoco somos perfectos. Entonces, ¿por qué pedimos tanto perfección? ¿Por qué pedimos tanto perfección? ¿Por qué? Si traición y abandono es común en este mundo. Claro, porque nuestro corazón anhela ver más la voluntad de Dios obrando en esta tierra. Pero hermanos, nosotros somos los llamados a mostrar a Cristo, glorificándolo como Él lo glorificó al Padre, haciendo su voluntad. Y no hay un lugar más glorioso donde haya brillado más Cristo que en la cruz del Calvario. Como dijo el salmista en el capítulo 85, versículo 10, la justicia y la verdad se besaron, la misericordia y la verdad se besaron, la justicia y la paz se encontraron. Caracteres o características que parecen ser opuestas en Dios. Si yo soy justo, no puedo dejar en paz al impío. Y si yo soy misericordioso, pues no le voy a decir la verdad porque me da pena con él. No, la verdad y la misericordia, la justicia y la paz, ambas cosas brillan gloriosas en Dios en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que un cristiano puede ser tan justo como misericordioso también. Y aunque no somos perfectos y no somos Cristo, Dios nos da el balance cada día más para que lo seamos, aún en medio de la traición y del abandono. Porque los atributos de Dios deben brillar también en la iglesia. Juan capítulo 13, versículos 33 y 35 dice lo siguiente: hijitos, está hablando Cristo todavía conmovido, ya se había ido Judas. 33, verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, todavía no me voy, y un poco era un día. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahorita ustedes no pueden ir conmigo. Yo voy a morir y resucitar. Todavía ustedes no me alcanzan o no van conmigo. Pero mire el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la mitad del sándwich, el gusto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque es nuevo el mandamiento. ¿Ese mandamiento no estaba en el Antiguo Testamento? Sí, usted lo puede encontrar en Levítico. Cuando a Jesús le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, dice, toda la ley se resume en estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando dice que amemos acá a los otros, o nos amemos unos a otros, ese mandamiento ya no estaba porque es nuevo. ¿Sabe cuál es lo nuevo? ¿O qué es lo nuevo? El estándar, la medida. Ustedes no tenían ni idea, discípulos, de qué es amar a las personas. Ahora me vieron a mí, y que cuando yo me vaya, la gente me ve a mí en el amor entre ustedes. Que la gente pueda voltear y decir, grábese esto en la mente: el maestro de ellos se fue, o no está físicamente con ellos como antes, pero mire, así como Él los trataba, así como Él los amaba, así como Él los guiaba y orientaba, perdonaba y también corregía por amor, así lo hacen entre ellos. Esa es la medida, esa es la medida. Cuando usted va a corregir, cuando usted va a manifestar cariño, cuando usted va a ayudar a una persona, ¿quién es el ejemplo que sigue? ¿O cuál es el ejemplo que debe seguir? El de Cristo. El de Cristo. Y sobre todo cuando pasa lo siguiente, todos decimos, o algunas personas dicen, bueno, Judas termina yéndose, y casi siempre termina yéndose de la iglesia, o termina yéndose del lugar, y termina abandonándolo todo, y bueno, y lo podemos entregar al Señor. Pero estamos más llenos de Pedros que de Judas. Versículo 36.
Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, como les había dicho a todos: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. Pedro. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El resumen de esta parte con respecto a Pedro es que, por su amor, Cristo lleva al creyente, en este caso a Pedro, y luego a nosotros, a mostrarnos nuestra debilidad para que no dependamos de nuestras fuerzas, sino de Él. Para que cuando caigamos seamos restaurados. Porque Pedro no quería que Jesús se fuera, es cierto, pero cuando no quería que Jesús se fuera no estaba aceptando la voluntad de Dios para salvarlo. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice: no te suceda tal cosa, Señor, que no te vayan a matar? Cristo inmediatamente voltea y delante de todos le dice: aléjate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. No pone los pensamientos solamente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro no quería simplemente que Jesús se fuera, que no sufriera, porque no entendía realmente la voluntad del Padre para salvarlos, pero Pedro quería que Jesús hiciera las cosas a su manera. Y muchos de nosotros queremos seguir a Jesús a nuestra manera. Pedro quería matar por Cristo, pero no dejarse matar por Cristo, que es muy diferente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 18 Pedro saca una espada y le corta la oreja a alguien, al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Si van a llegar a ser maestro, lo voy a matar, al que sea. Pero una cosa es querer matar por Cristo, desenfocado de la obra verdadera de salvación, y otra cosa es dejarse matar por Él. Porque luego cuando Pedro, capítulo 18 también, va junto con Juan y se acerca al lugar donde está Cristo, en la casa del sumo sacerdote, la primera vez cuando entra le preguntan: ¿tú eres de sus discípulos? Y le dice: no lo soy. La segunda vez cuando se está calentando el fuego le preguntan, le dice: tampoco lo soy. Y la tercera vez cuando ya le están preguntando, diciéndole: un familiar, cuando usted busque en su casa el capítulo 18, del que le cortó la oreja a él, del siervo del sumo sacerdote. Dice: tú estabas ahí, yo te vi, tú eres de sus discípulos. Dice: no. Y la tercera vez niega al maestro. Cuando lo hace esas 3 veces, Pedro está diciendo: está diciendo Pedro: no quiero que me maten. O sea, si hay que matar a alguien, sí, pero si hay que morir por Cristo, no. La medida de nuestra fe no se mide en qué queremos hacer y contra quién hay que ir por el Señor, no. La medida de nuestra fe en Cristo es hasta dónde estamos dispuestos a vivir, soportar y ayudar a aquellos que se oponen a Cristo, predicándoles el Evangelio, amándoles y teniéndoles paciencia y caminando junto con ellos. Así nos hagan daño. ¿Sí lo comprendemos hasta ahí? Mis amados hermanos, Pedro cayó por sus propias fuerzas porque no dependió de Cristo. Cristo le advirtió y él de todas formas se acercó y tercamente llegó hasta donde negó a Cristo. Traicionó a Cristo, pero escucha la diferencia de Pedro con Judas. Judas no regresó a Cristo por perdón. Pedro sí. De acuerdo al apóstol Mateo, en su capítulo 26, Pedro tan pronto negó la tercera vez a Cristo, lloró amargamente. Pero no solamente lloró por Cristo, corrió hacia Cristo. Juan capítulo 21, cuando Cristo se les aparece por tercera vez, resucitado, están ellos pescando, no han pescado nada, se dan cuenta que se apareció el maestro y Juan dice: es el maestro, es el Señor. El primero que se tira fue el que más lo negó, buscando a Cristo. Es el primero que corre al Señor. Hermanos, y cuando usted lea la historia en Juan capítulo 21 en su casa, recuerde esto: cuando la primera pregunta que le hace el Señor Jesús, 3 veces le negó Pedro, 3 veces le preguntó: ¿me amas? Y la primera vez que le pregunta le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y es mi convicción personal, por la unión de los textos y la convergencia de la palabra de Dios,
que Pedro profundizó más su abandono que los otros discípulos, porque Pedro lo negó abiertamente 3 veces, mientras los otros simplemente corrieron y no fueron confrontados como Pedro. Es como si le dijera a Pedro: tú que me negaste más que ellos y que me abandonaste más que ellos, ¿ahora me amas más? Tú que has caído más, tú que has pecado más en abandonarme, Pedro, ¿me amas más? ¿Me amas al punto de que quieres que yo te restaure, Pedro? Ahora que corres hacia mí. Amados hermanos, mi convicción en el Señor y por la palabra de Dios y por el Evangelio de Jesucristo es que nadie cambia, nadie es transformado, ni busca el perdón de Dios para su corazón y su vida, si no entiende que el Señor tiene los brazos abiertos para restaurarnos y perdonarnos. Nadie que es valiente para pecar va a salir del pecado si por la gracia del Espíritu de Dios no es valiente para venir a Cristo a pedirle perdón. El suicida termina siendo un cobarde, así muchos crean que es valiente, porque atenta contra la misma naturaleza humana de no hacerse daño uno mismo, contra el mecanismo de defensa, porque no va ante el Señor para que le perdone, sino que prefiere él mismo acabar todas las cosas por su propia cuenta. Termina siendo valiente para negar a Cristo, termina siendo valiente para abandonar la voluntad de Dios, termina siendo valiente para desobedecer en todo lo que Dios le mandó, pero no termina siendo valiente para venir a decir al Señor: Señor, lo hice, tú sabes que te amo, como Pedro. La iglesia de Cristo no se caracteriza por ser valiente para hacer las cosas contra la voluntad de la gente, se caracteriza por ser valiente para reconocer sus fallas, sus errores y venir ante Cristo y decirle: Señor, perdóname. Y en medio de todo eso entonces podemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, que es la mitad del sándwich, porque somos un pueblo más lleno de Pedros que de Judas. Los Judas nunca los conoceremos a plenitud, los conoce el Señor. Los Pedros somos usted y yo, unos más, otros menos. En muchas ocasiones hemos abandonado la voluntad del Señor, y hoy el Señor nos está llamando a que en medio de la traición y el abandono nosotros también lo glorifiquemos, dejando ir libre a los traidores y gozándonos en Dios y glorificándolo al mostrar cómo Él nos ha perdonado y cómo venimos a Él cuando caemos. El más valiente no es el que primero peca, sino el que primero pide perdón a Dios y a sus hermanos. Antes de irnos, aplicación: ¿cuándo fue la última vez que usted y yo pedimos perdón a una persona cercana a nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tan pronto hicimos un acto o pensamiento pecaminoso, vinimos delante del Señor y le dijimos: Señor, perdóname, tú ya me salvaste por la obra en la cruz del Calvario, pero te estoy ofendiendo con esto? ¿Cuándo? ¿Qué tan sensibles somos? ¿O qué tan insensibles nos hemos vuelto? Hoy tenemos cena y es una oportunidad de sensibilizarnos. Y vamos a terminar precisamente orando para cenar. Y les pido el favor que quienes van a cenar pasen al frente conmigo, por favor, acá de pies. Es una oportunidad muy linda para recordar lo que Cristo hizo por nosotros.